Buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar sobre lo que es la bioquímica de la caries dental. Nuestra compañera Maestro Esquivel María Fernanda, junto a su servidora, en Miranda Guadalupe Aguilar Estrella. Para empezar, les voy a dar un resumen sobre este tema de que les vamos a abordar. Em, ¿Qué es sobre la caries dental? Bueno, la caries dental es una de las enfermedades crónicas intransmisibles más comunes en el ser humano, en nuestra sociedad, lo que ha llevado a numerosos investigadores a estudiar su prevención y tratamiento de esta enfermedad. A continuación, pues les vamos a hablar sobre los factores, mecanismos que contribuyen a su aparición, así como la acción de fluoruros, endulcorantes, agentes y antibacterianos y ozono en su manejo. Siguiente. La caries dental es una enfermedad crónica y dinámica que afecta la estructura dental debido a propósitos microbianos, provocando desmineralización y destrucción de tejidos duros. Es asociada, transmisible y irreversible. Eh, Fejesco- Fejerskoy describe la lesión cariosa como un proceso de desmineralización y remineralización, que puede resultar cavidades. En este trabajo, em, pues revisa aspectos bioquímicos y el efecto de fluoruros edulcorantes, agentes antibacterianos y ozono en su tratamiento profiláctico. Siguiente. Bueno, les voy a hablar sobre factores involucrados en el proceso de la caries dental. Em, la caries dental es una enfermedad de origen multifactorial que viene de muchos factores, pero existen tres que son los principales, que es el huésped, que eso quiere decir que es la higiene bucal, la saliva y los dientes que nosotros pues tenemos. La microflora, que son las infecciones bacterianas, y también proviene del sustrato, que es la dieta cariogénica. También se debe a algo, aparte de estos tres, que es el tiempo. Para que se forme una caries es necesario que las condiciones de cada factor sean favorables. Es decir, el huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que deberá estar presente durante un periodo determinado de tiempo. Siguiente. Los factores relacionados con el huésped. Con respecto al huésped, es necesario analizar las propiedades de la saliva y la resistencia del diente a la acción bacteriana. Sobre lo primero que les voy a hablar es sobre la saliva. La saliva es una solución súper saturada en calcio, fosfato y flúor y glucoproteínas. Em, Elementos esenciales en la prevención de caries. Aunque el flúor está presente en bajas concentraciones, em, ayuda a formar fluoropatita, que este es un mineral. Bueno, la fluoropatita es un mineral resistente al ataque de ácido. En la saliva también regula lo que es el pH de la placa dental mediante su sistema buffer, que es bicarbonato, fosfato y proteínas. Em, con, Contrarrestando la acidez generada por bacterias tras consumir carbohidratos, además las proteínas ricas en proteína forman la película adquirida sobre los dientes, ayudando a la remineralización. También contiene péptido antimicrobianos como las betas defensinas que contribuyen a defensa oral y prevenir la formación de la placa bacteriana. Este de
Ahora les voy a hablar sobre lo que es la microflora. Este de- del gran número de bacterias que encontramos en nuestra cavidad bucal, la, la bacteria que ocasiona lo que es la caries dental es una perteneciente al grupo, al género Streptococcus, que es la Streptococcus mutans y la Streptococcus mitis, así como la rotia de estocariosa. Em, Han sido asociados con la caries tanto en animales de experimentación como seres humanos. Para comprender la acción de las bacterias en la génesis de la caries dental, es necesario estudiar los mecanismos por los cuales estos microorganismos colonizan el diente, y por qué causan el daño y se le conoce como, a eso se le conoce como virulencia. Ahora les voy a hablar sobre la colonización bacteriana. Siguiente. Bueno, la colonización bacteriana. El proceso inicial que conduce a la formación de la caries dental es la adhesión de bacterias a la superficie del diente. Ese proceso comienza con, con la interacción de una proteína del microorganismo con proteínas de la saliva que se adhieren al esmalte dental, formando una película delgada conocida como la película adquirida. La adhesión bacteriana no solo se basa en interacciones electrostáticas, sino también en el papel de las adhesinas, que son moléculas proteicas que la superficie de las bacterias que se unen a las proteínas salivales, actuando como receptores. Este reconocimiento molecular facilita la colonización bacteriana. Además, se señala que una mayor capacidad de adherencia de los microorganismos está relacionada con el aumento del riesgo de la caries dental. Em, Ahora les voy a hablar sobre los factores de la virulencia. En el caso del Streptococcus mutans, los factores de la virulencia más involucrados en la producción de la caries dentales son los siguientes, las que están aquí. Les voy a mencionar cinco. La primera es la acidogenicidad. El Streptococcus puede fomentar los azúcares de la dieta para originar principalmente ácidos lácticos como producto final del metabolismo. Em, Del metabolismo. Eso hace que baje lo que es el pH y se desmineralice el esmalte dental. También está la aciduricidad, que es la capacidad de producir ácidos en un medio de pH bajo. Y está lo que es la acidofilicidad, que, mm, que es el Streptococcus mutans, puede resistir la acidez del medio bom- boa- bombeando patrones fuera de la célula. Protones. Ok. La siguiente es la síntesis de glucógenos y fructanos. Fructanos. Em, Esto explica cómo las enzimas glucosil y fructositransferasas convierten las sacarosas en glucanos y también en frutanos. Los glucanos, especialmente el matuno, producido por Streptococcus mutans, son cruciales para la adherencia bacteriana del diente y actúan como reservas de nutrientes. Em, y se clasifican las en tres. Como podemos ver en las diapositivas, que es la GTFS, la GTFI y la GTFSI. La GTFS sintetiza dextrano soluble en agua, la GTFI produce un glucano insoluble y fibrilar, y la GTFS
Sí, sintetiza ambos tipos. La capacidad del Streptococcus mutans para producir mutano está relacionado con su potencial de causar la caries. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la producción de, bueno, el último punto que es la producción de dextranasa, que las bacterias, bueno, eso quiere decir que las bacterias pueden sintetizar, liberar enzimas glucanhidrolasas como la dextranasa y la mutanasa, que se localizan en la superficie. Esas enzimas hidralizan los glucanos, permitiendo que los productos resultantes entre la célula bacteriana para ser utilizados como fuente de energía, además de facilitar el uso de reservas energéticas, la dextranasa también regula la actividad de las glucosifasas al eliminar productos finales de glucano. Ahora les voy a hablar sobre la siguiente. Siguiente, por favor. Sustrato cariogénico. Bueno, el consumo excesivo de azúcares simples, especialmente la sacarosa, es uno de los principales factores que favorecen al desarrollo de la caries dental. Em, Varios estudios han demostrado que la relación entre los carbohidratos refinados y la caries, ya que los azúcares en la dieta sirven como sustrato para la microflora bucal y desencadenan el proceso de cariogénesis. Y les voy a hablar sobre los mecanismos que describen la formación dental de la caries, la formación de la caries dental. Estos dos son factores relacionados con el huésped. Bueno, siguiendo hablando con los mecanismos que describen la formación de la caries dental, existen varias teorías que tratan de explicar la formación de esta caries, pero yo les voy a hablar sobre lo que es o la teoría asociada de Miller. La siguiente, por favor. Bueno, la teoría de Miller comprende comprende cuatro hechos principales, que son las que les voy a mencionar a continuación. La primera nos dice que en la cavidad oral existen lo que son bacterias capaces de producir ácidos, especialmente el láctico, mediante la vía glucolítica, en aerobia y a partir de lo que son los azúcares. También, bueno, el siguiente es que el esmalte está compuesto en su mayor parte por sales de calcio, las cuales pueden disolverse por la acción de los ácidos orgánicos. El punto 3 que vemos en esa teoría es la formación de los ácidos de la placa dental. Se puede observar directamente en la boca después de ingerir glucósidos. Y el último punto, que es, bueno, de esta teoría que nos dice que por la acción de estos ácidos, el pH desciende desciende por debajo de 5.5 de pH en zonas limitadas de las superficies del esmalte y se inicia la descalcificación. Siguiente. Ay, buenas tardes, yo les voy a continuar con la exposición y vamos a hablar sobre el efecto de los bajos valores del pH. Bueno, como ya sabemos, en la cavidad oral van a existir bacterias. Estas bacterias van a producir ácidos que van a liberar iones
de hidrógenos. Esto va a reducir al pH por debajo del nivel crítico y va a provocar lo que es la descalcificación del esmalte. ¿Cómo los bajos valores del pH provocan la desmineralización del esmalte y la dentina? Bueno, como sabemos, todos los tejidos van a contener minerales, ya sean tejidos blandos o tejidos duros. La única diferencia va a ser en la cantidad y en la clase de minerales que estos posean y en la disposición espacial. Por ejemplo, en los tejidos duros, como lo es el esmalte, van a ser más puede haber más mineralización, este va a ser mayor al 98% y va a formar modelos cristalinos que se caracterizan en la apatita, por ejemplo, como lo es la hidroxiapatita, y ahí está el ejemplo, y las altas concentraciones de iones de hidrones van a provocar lo que es la solubilización de la hidroxiapatita y la desmineralización del esmalte. Esto es lo que es la solubilización en medio ácido. Siguiente. Dice, no es posible la remineralización del diente cuando los valores del pH son muy bajos. Bueno, la remineralización del diente no es posible cuando los valores del pH son bajos. Esto se debe que la formación y disolución de la hidroxiapatita va a depender de lo que es el equilibrio y las concentraciones de iones de calcio, fosfato e hidroxilo. A un pH bajo, este equilibrio se va a romper. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fosfatos se van a convertir en lo que es ácido fosfórico y va a reducir como que la disponibilidad de que haya un fosfato secundario y un fosfato terciario, que estos son esenciales para formar lo que es la hidroxiapatita. Y también porque las concentraciones de iones de hidroxilo también van a disminuir y estos también eran esenciales para mantener el equilibrio. Y como resultado, pues la remineralización del diente no va a ser posible. Y las críticas a la teoría acidófila de Miller. Bueno, aquí nos dicen tres críticas, y que la primera nos dice, cuando los ácidos disuelven el diente provocan solo erosión, pues esto no es verdad, ya que la erosión no es lo mismo que la caries, y muchos estudios han comprobado que el esmalte hipocalcificado pues es más resistente a la caries que uno normal, y también experimentalmente pueden producirse caries, ya sea en condiciones de hipoacidez bucal. Teoría de la proteólisis quelación de Schatz y Martin. Primero nos dice, esta teoría nos explica la caries dental, que es resultado de dos procesos simultáneos e interrelacionados. El primero es la destrucción microbiana de la matriz orgánica del diente, que esta va a ser mayormente proteica a través de enzimas. Y la segunda nos dice, disolución de los cristales de apatita por la acción de agentes de quelación orgánicos. Estos agentes de quelación orgánico van a ser los ácidos, los aminoácidos, las aminas, los péptidos y los glúcidos. Estos agentes van a provenir tanto de la descomposición de la matriz orgánica como de agentes externos, como lo va a ser el sarro, la saliva, los alimentos, etc. Y las críticas en esta teoría. Bueno, se pone mucho en duda la validez de la acción proteolítica, ya que la, la, las proteínas del esmalte son muy resistentes a las enzimas proteolíticas y es como que muy imposible que se degrade por medio de esta vía. Pasamos a la siguiente. El uso de fluoruros en el tratamiento de la caries dental. Bueno, el uso de fluoruros se ha usado durante años. Este se basa principalmente que se debe consumir durante la formación de los dientes. Esto se hace para incrementar como que la resistencia del esmalte y volverla más resistente al ataque de las caries. Los efectos de los fluoruros. Alteración de la carga superficial del diente. El flúor va a modificar la carga del esmalte. Disminución de la solubilidad del esmalte. Se va a reducir la solubilidad del esmalte frente a los ácidos y el efecto antibacteriano en bajas concentraciones. Este va a inhibir la glucosa-transferasa y va a limitar la síntesis de polisacáridos intracelulares. Y la cuarta, que es la última, es el efecto antibacteriano en altas concentraciones.
Este va a actuar como un bactericida, especialmente contra el Streptococcus mutans. El uso de agentes antibacterianos en la caries dental. Está lo que es la clorexidina. La clorexidina es un antimicrobiano catiónico de amplio espectro. Este va a reducir la formación de la película adquirida y la adhesión de microorganismos en la superficie dental. Va a prevenir también la transmisión de bacterias. Y el ozono tiene un efecto bactericida y un efecto antiinflamatorio. Esto va a favorecer a la remineralización del diente antes de que las bacterias lo logren colonizar. Y por último, para terminar esta exposición, vamos a hacer una conclusión. Bueno, básicamente es que pues, la caries dental es una enfermedad infecciosa, transmisible y multifactorial que afecta a las estructuras de los dientes. Esto se va a prolongar por tres factores, que va a ser el huésped susceptible, la flora oral cariogénica y el sustrato apropiado, como lo son los azúcares. También nos habla de que la saliva pues, nos va a prevenir a lo que es la desmineralización del esmalte, ya que juega un papel fundamental en la remineralización del diente. También va a haber muchas teorías que expliquen su origen, como lo es la teoría acidófila de Miller que vimos, y la teoría de la proteólisis relación de Schadt y Martin. Y por lo tanto, también van a haber estrategias preventivas para poder evitar la caries, como va a ser el uso de fluoruros, edulcorantes, de agentes antibacterianos, como lo es la clorexidina y el ozono. Y estas son las referencias bibliográficas que usamos y esperamos que les haya gustado mucho la información, nuestra exposición y eso sería todo. Muchas gracias.